Vamos a la reunión de esta tarde, fuimos nosotros. Ayer hicimos llegar una nota al Colegio Médico por fax, esta mañana la ratificamos. Nos respondieron con otra nota el Colegio Médico diciendo que el único requisito era la abrogación de los decretos. Aún así volvimos a citarlos con otra segunda nota para las 5:30 de la tarde y asistieron al Ministerio de Salud a lo que le llamamos retomar las mesas de trabajo que habíamos citado ya hace 2 semanas más o menos, y que la semana pasada en realidad el Colegio Médico se retiró de la autoridad de fiscalización, ¿no? En este caso, nosotros hemos entendido de repente cierta molestia por parte de la entidad colegiada, porque ha sido una situación de acción-reacción. Se promulga el Decreto Supremo 3174, que es del certificado médico gratuito, que en realidad quita esos ingresos al Colegio Médico y le da gratuidad a esta certificación para la población. Y en una situación de acción-reacción, lo que sucede es una asamblea extraordinaria del Colegio Médico el sábado y la declaración del paro de 48 horas, sumando además la autoridad de fiscalización, la oposición a la fiscalización, y sumando además la oposición a la libre afiliación, ¿no?, que es el 3092 o la ley. Entonces, en este caso, nosotros les hemos solicitado hoy en la reunión de diálogo que nos expliquen las razones, porque no consideramos que primero es hacer el paro 48 horas y después decir que es inconstitucional, ¿no? ¿Por qué razón planteamos esto? Porque les hemos dicho muy bien, pero ¿qué del decreto es inconstitucional de la autoridad, por ejemplo? Díganos qué artículo del decreto que crea la autoridad de fiscalización es inconstitucional. En la nota que nos remitieron solo dice que es inconstitucional, pero no nos dice qué artículo, qué parágrafo del Decreto Supremo es inconstitucional. Hoy les exhortamos igual que como entidad colegiada, que tienen igual abogados, presenten una acción de inconstitucionalidad, si están seguros de su criterio, que la presenten a la instancia que corresponde, que es el Tribunal Constitucional, y están en todo el derecho de hacerlo. Y ya será el tribunal, como la instancia competente en el área, que diga si es inconstitucional el decreto o no lo es. Pero en este caso no entendemos por qué no ir por la vía del Tribunal Constitucional, pero sí ir directamente a un paro que perjudica a la población. Por eso nosotros les hemos citado desde ayer con notas. Apenas acabó hoy apenas se levantaron hoy, les enviamos una nota para volverlos a citar el día lunes a las 9 de la mañana en el Ministerio de Salud. Respecto a las razones de las cuales usted hablaba, ministra, en la mesa de diálogo, ¿cuáles son los argumentos que presentó el Colegio Médico de por qué rechazan tanto la libre afiliación como el tema del certificado médico gratuito y la autoridad de control y fiscalización? En realidad no logramos entender la razón específica, ¿no? Porque una cosa es decir, el decreto es inconstitucional, pero otra cosa es decirnos, este artículo es inconstitucional. Fundamentarlo con las razones jurídicas y todo aquello que corresponde. Claro. Decía el presidente del Colegio Nacional de los Médicos del país hace unos momentos, ministra, que lo que a ellos les asusta, los pone muy suspicaces, muy susceptibles, es el hecho de que esta autoridad de fiscalización y control del Sistema Nacional de Salud que se crea con el decreto 3091, ¿verdad? 3091, acumula demasiados poderes, que es juez, que es parte, que es absolutamente todo, y que finalmente va a concentrar todas las decisiones en él, sean justas o no. Entonces, los médicos temen que esa autoridad termine afectando seriamente al ejercicio del profesional médico. En este caso yo creo que es falso eso. ¿Por qué razón? Porque el año pasado, pongo el ejemplo, sin que exista la autoridad, igual encarcelaron a 2 colegas en vía sistema judicial. Lo que más bien va a buscar la autoridad es que sean instancias técnicas, conocedoras de las auditorías médicas, las que puedan esclarecer ante una denuncia de una supuesta mala praxis, por ejemplo, ¿no? No creo que es una entidad que persiga, porque además lo digo de manera muy sincera. Los que hemos trabajado en esta propuesta somos médicos y el cargo no es eterno ni vitalicio. Algún día vamos a volver a trabajar a hospitales o a centros de salud, y más bien lo que buscamos con la autoridad es que hayan instancias técnicas que identifiquen si realmente hubo o no hubo una mala praxis, ejemplo, ¿no? Entonces, no creo ni considero pertinente asustar a los médicos colegas de base cuando en realidad ese no es el problema. Yo presiento que hay un resentimiento cuando se les quitó el certificado médico gratuito. Pero más allá de eso... ¿Usted cree que la preocupación mayor de los médicos no es tanto la autoridad de control y fiscalización, sino los ingresos que recibían de los certificados médicos, bueno, ingresos que ahora ya no van a tener? Sí, yo creo que sí, porque es un hecho de acción-reacción, ¿no?
En realidad, el día miércoles se promulga el certificado médico gratuito y el sábado ya están declarando el paro de 48 horas, ¿no? Entonces, también se oponen a la autoridad, pero les hemos dicho, díganos qué artículo evidencia lo que ustedes están denunciando, por lo que se preocupan. Y hoy no nos dijeron qué artículo. Dicen que acumula muchos poderes, pero les hemos explicado, va a ser como una autoridad como lo es la ASFI, como es una autoridad a la ANH, que va a tener roles muy claros y no va a ser para nada supraestatal que esté por encima del Ministerio de Salud. No tiene ningún sentido eso. El Ministerio de Salud va a normar. Va a depender del Ministerio de Salud, eso sí. Es una entidad como todas las demás autoridades. Es decir, el Ministerio de Salud no le puede instruir. Va a tener roles que están establecidos en el Decreto Supremo de manera muy clara, pero además sí está bajo tuición, o sea, debajo de la cartera del área, pero no es una entidad que dependa como una dirección del ministerio. Es como la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones, la Autoridad de Pensiones, ¿no es cierto? Exacto, es una autoridad de este tipo. Y lo que queremos aclarar es que no va a ser una entidad que persiga a los profesionales. No lo vamos a hacer porque no creemos justo. Incluso más bien, hoy les hemos dicho, y lo volvemos a decir delante de todos los medios de comunicación, esta autoridad también, su rol va a ser que se cumpla la norma. ¿Por qué razón? Hay normas bellas. La ley 475 establece una serie de prestaciones que para insumos, medicamentos, etcétera, para la población que tiene el seguro dentro de la ley. ¿Y qué sucede? Vamos a algún hospital y a veces no tenemos esa garantía. La autoridad también va a tener la función de garantizar que no falten esos medicamentos e insumos que deben de estar garantizados o están garantizados por una ley, y la autoridad que corresponde tiene que dar ese insumo a ese hospital. Que en realidad eso más bien es un beneficio para nosotros los médicos y las médicas, que no nos falten los insumos que por lo menos en la ley están enmarcados que tienen que ser asignados. Revisaba las funciones, bueno, las repasábamos en el anterior bloque, ministra, con el presidente del Colegio Médico. Evidentemente son bastantes funciones que llenan en algunos casos algunos vacíos, porque la población hasta el momento ha estado muy inquieta por no saber exactamente a quién recurrir cuando tienen que presentar una denuncia por una mala atención médica, o porque un médico le ha hecho un mal tratamiento, o por un caso de negligencia. Bueno, y acá lo que vemos en la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional es precisamente la posibilidad de que ahí tenga la gente un espacio para recibir estas denuncias. Pero el presidente del Colegio Médico decía, no, pero el pueblo no está de acuerdo, o sea, se le está haciendo daño al pueblo. ¿Será realmente que el pueblo se opone a la creación de una autoridad que vaya a proteger sus intereses? No, yo no creo que esté en la razón el doctor Cruz, con mucho respeto lo digo, ¿no? Porque el Sistema Nacional de Salud tiene 3 subsectores: seguridad social, público y privado. Pongo el ejemplo claro. ¿Qué hacemos con el tráfico de pacientes del público al privado? Cuando un médico tiene su privada, pero además trabaja en el público y trafica el paciente al privado, que eso sucede y no es ninguna novedad, ni ninguna difamación de la ministra, eso sucede. Entonces, el ex INASES, que era la entidad que fiscalizaba la seguridad social, no puede ir a fiscalizar al privado o al público, por ejemplo. Entonces, esta autoridad también tiene que controlar, fiscalizar de que eso no suceda. Y a eso no se puede oponer el Colegio Médico, ni nuestros colegas. Y aclaramos algo. El Colegio Médico, si bien es una entidad colegiada, pero no representa a todos los médicos de base. El 73% de todo el Sistema Nacional de Salud trabajó en este paro de 48 horas. Claro que lo más fuerte, donde paran más, es en los terceros niveles, hospital de clínicas, en los de mayor complejidad, y más que todo en el eje troncal, que es donde más han parado. Pero hemos ido a provincias, etcétera, y ha trabajado prácticamente con normalidad. Pero más allá de eso, necesitamos un control. Hay un sistema de salud fragmentado. También hay que estructurar eso, etcétera. Pero más allá de eso, al tener varias dependencias, por ejemplo, las cajas, que es tan difícil hacer entender a algunos compañeros que las cajas también tienen que cumplir la norma, tienen que ser fiscalizados. Pero además, el subsector público tiene que ser fiscalizado, y no es una fiscalización que vaya a culpar todo al médico, porque hay responsabilidades compartidas. Una responsabilidad del médico, otra de la enfermera, pero además hay responsabilidad de los directores, de las autoridades municipales, de las gobernaciones, etcétera, para que no suceda lo que hoy sucede. A veces no es negligencia médica y a veces todo se echa la culpa al médico, tampoco es así. A veces falta algún insumo y la autoridad también tiene que verificar que no falte ese insumo, por ejemplo, para hidratar a una paciente, o un paciente de pediatría, ejemplo, ¿no? En el caso de una diarrea. Entonces, en estos casos, nosotros creemos que tiene que haber las condiciones también para que el médico trabaje, y esa es la función de la autoridad. No vamos a perseguir, reitero, porque ese es el discurso con que se está concentrando, y les hemos dicho, reglamentemos, porque ellos dicen hay vacíos.
díganos cuál es el artículo que tiene vacío. No nos han dicho el número de artículo. Y les hemos indicado, reglamentemos conjuntamente, está a la espera la reglamentación y sigue sin aprobarse la reglamentación de la autoridad, para que ellos tengan la tranquilidad y certeza de que no va a ser una entidad que persiga. Pero por otro lado, además, esto perjudica al pueblo, ¿no? Esto perjudica a la gente a pie. ¿Por qué no ir a la mesa de trabajo, debatamos la reglamentación o que nos fundamenten, nos hagan conocer, que hasta ahora no conocemos, las razones por las que dicen que se oponen a la autoridad de fiscalización? ¿En qué artículos está su oposición? No ir primero al paro y después decir trabajemos.